Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de este programa llamado Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta ocasión tenemos a Roger Rodríguez, alias Carlos Calle. Él es de Huancavelica, pero actualmente reside en Huancayo. Él es abogado, estudia la maestría de escritura creativa en la Católica y ha publicado recientemente un libro llamado Canto Caníbal, junto con Emerson Chinche, en su libro Bifronte, el cual salió por el sello Las Dos Caras de Han. Bienvenido, Roger. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Diego, bien y un gusto, ¿no? Un gusto de estar acá en la librería de Lima con tan maravillosos ejemplares, infinidad de libros, infinidad de títulos. Creo que un cachito, ¿no? De la biblioteca de Babel de Borges, ¿no? Genial. Roger, mira, la primera pregunta es la clásica. ¿Cuál es o quién es tu escritor favorito maldito? Bueno, mira, mi escritor favorito maldito, poeta maldito, ¿no? Rimbaud, ¿no? Rimbaud de cajón siempre va, ¿no? Y Rimbaud creo que ha influenciado a otros malditos, ¿no? Por ejemplo, otro maldito que sigue esa línea, o bueno, que ha tenido la influencia ha sido Roberto Bolaño, ¿no? Indudablemente en mi literatura, en mi propuesta, siempre voy a reconocer a Roberto Bolaño como un escritor no maldito, pero que ha vivido un tema de, un tema de la apuesta total en relación no solo a la poesía, sino a la literatura, ¿no? Bueno, ya que tú eres de Huancavelica, pero vives en Huancayo, háblanos de un poeta maldito, que considero maldito, que es un poeta que transitaba por aquí, por estas calles del centro, que era Ricardo Quesada. ¿Consideras a Ricardo Quesada un escritor maldito? Mm, Mira, el que maldito, primero hacer una aclaración, ¿no? Maldito es porque le pasaban cosas malas, no era maldito porque era malo. No, claro, hablo por su ritmo de vida, digamos, ¿no? Claro, claro, sí, conocí a Ricardo Quesada en el año 2007, 2008 más o menos. Y a Quesada lo conocí en un conversatorio que el Instituto Peruano Norteamericano organizó. Era un conversatorio sobre Walt Whitman. Ahí es donde conocí a Ricardo Quesada, ¿no? Junto con otros poetas de Huancayo. Y, y bueno, sí, Ricardo Quesada, como tú lo dices, tuvo un trágico final, ¿no? Y si no, haciendo números, creo que este año, este 29 de septiembre se cumple más de 15 años del fallecimiento de Ricardo Quesada, ¿no? Recuerdo que alguien mencionó que él creo que no tenía hogar en Huancayo, ¿no? Regresó a Huancayo y creo que se quedó dormido. Y el frío de la noche de Huancayo, que es las heladas, ¿no? Terminó con su vida. Sí, Ricardo pasaba de casa en casa, se puede decir, que amigos poetas como Sergio Castillo, que es horaceriano, lo acogió, ¿no? En su último periplo, se puede decir. Y de ese acogimiento nace un poema, su último poema, ¿no? Y sí, pues Ricardo Quesada tuvo una vida, se puede decir, bohemia, pero también apostó esto de todo o nada a la literatura, ¿no? Sobre todo a la poesía. Ricardo Quesada, yo me acuerdo muy bien en el Imagine Art, que era un café bar, que él nos repartía sus poemas impresos en papel bond y te lo regalaba así, sin que le des nada a cambio. Y recuerdo también que una vez hubo un recital en la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde yo le alcancé unos textos míos y leí y le gustaron, ¿no? Desde ahí como que simpatizábamos con Ricardo Quesada. Igual, iba a hacerle una entrevista, pero la entrevista nunca se llegó a concluir. Y años después de su fallecimiento, íbamos a hacerle un documental homenaje.
Sabes que hacer un documental en el Perú y si no te solventan es una odisea, ¿no? En ese entonces vinimos a Lima, entrevistamos a los poetas del asfalto, a Fernando Laguna, a Richie Lacra. En Huancayo también entrevistamos a personalidades de la literatura, ¿no? Alberto Chavarría, Joe Delgado, que falleció, me acaban de comunicar que falleció, y desde ya, Joe, un abrazo, donde estés, de verdad, un abrazo eterno. Y otros poetas. Los escenarios fueron múltiples. Por ejemplo, te hablo del Bar Queirolo, el Girón Quilca, el Parque de la Exposición, y en Huancayo también fue, por ejemplo, la Laguna de Paca, ¿no? La Laguna de Paca. Ah, mira tú, Sí, donde entrevistamos a Marx Espinosa, también un excelente poeta, ¿no? comprendo. Ahora vayamos a tu libro Canto Caníbal. Canto Caníbal, sin, digamos, es heredero, es deudor definitivamente de dos poetas. Uno yo creo que es de Inostroza, ¿no? El Inostroza de Contranatura, y otro es Roberto Bolaño, que tú mismo lo has mencionado hace un momento. Además de ello, no se queda, es un poema que habla sobre, es un libro sobre que trabaja, ¿cómo se llama? El tema social, ¿no? Narras, eres un poeta de tu época, definitivamente, y por ejemplo eso se puede ver en la musa, ¿cómo es? La musa atrapada o detenida en el Ircote, y lo otro, bueno, definitivamente con ese poema arrancas el libro, la musa secuestrada en Naircote, ¿no? Y bueno, y además digo, no te quedas, no llegas a ser pasquín, o sea, no es como otros que se quedan al hablar de política y se dan por ideología, sino lo tuyo es pura poesía. Eso es algo que me parece interesante. A ti es otro poema que me interesa mucho, que es A la mierda con el éxito. ¿Tú dirías que existe el éxito en la poesía? Yo creo que no existe el éxito en la poesía, ¿no? ¿Qué Por, sería para ti ser exitoso como poeta? bueno, para mí ser exitoso en la poesía, uno sería quizás dominar el arte de la retórica, ¿no? Digo esto del arte de la retórica porque la poesía no solo se limita a la metáfora, a las imágenes, ¿no? Hay otras figuras literarias también. Por ejemplo, en este caso de mi libro de Canto Caníbal, yo hago uso de la anáfora, ¿no? Ujú. La repetición constante quizás de una palabra, ¿no? Buscando la musicalidad, el ritmo. Y ya que has hablado de este primer poema que aborda el secuestro, la tortura de una musa, yo hago una conjunción. Por un lado, quizás esté lo narrativo, pero dentro de lo narrativo trato de que sea musical, ¿no? Trato de que no sea un microcuento, sino quiero llegar a ese ritmo musical, a ese halo poético, ¿no? Esa era mi propuesta, ¿no? Ahora vayamos tienes una frase que me gusta mucho, que es el boxear con los dedos, que es, Ya. digamos, la poética de tu libro, que es lo del boxear con los dedos, que tiene mucho que hablar, tiene mucho que ver con el oficio del poeta. Tú eres abogado y me es curioso, ¿no? Es esa lucha constante, ¿no? Claro, entre un trabajo alimenticio y la literatura, que es un trabajo, tú sabes, muchas veces honorífico. Eh, Quiero ver cuál es esa confusión, ¿no? Me recuerda mucho también al personaje García Maero de, ¿cómo se llama?, de Roberto Bolaño. Claro, de los detectives salvajes, ¿no? Sí, es que ese boxear con los dedos es un boxeo constante con la vida. ¿Contra qué más? ¿Contra qué tiene que luchar un poeta joven? Claro, mira, volviendo a Ricardo Quesada decía que, y Borges también lo dice, ¿no? Que un poeta no puede ser un poeta de 8 horas al día y luego, no sé, volver a ser estudiante, volver a ser oficinista o trabajar en X oficio. Creo que un poeta lo es 24 horas al día, ¿no? Siempre está buscando ahí. Y yo recuerdo que una vez mencionaste que todo es poetizable, ¿no? En ese sentido, creo que la carrera de derecho para mí, si bien es cierto, me ayuda a ganarme el pan, ¿no? El pan, a pagar las cuentas, quizás, pero yo todo el tiempo estoy viviendo o trato de vivir poéticamente, ¿no?
paro, paro leyendo más libros de poesía, de novela, cuento, que libros de derecho, ¿no? Eso sería para mí. Y el éxito, yo creo que cada persona tiene un objetivo en la vida, ¿no? Quizás el éxito para algunos es comprarse un auto, un departamento, no sé, quizás tener una familia, ¿no? Ujú. Pero en el caso de los poetas, de los literatos, creo que el éxito es tratar de escribir bien, ¿no? Eso sería para mí el éxito, ¿no? Com- Tratar de escribir bien. Comprendo. Roger, ahora vayamos ahora a la Feria del Libro de Huancayo, la famosa Feliz o llamada Infeliz, cariñosamente. Claro. Entonces, tú eras, digamos, tú trabajaste, creo que en la primera edición de la Infeliz. ¿Era feliz en esa época esa feria o siempre fue infeliz como en las últimas ediciones? Bueno, no era la primera edición, era la séptima edición. Eso Ajá. fue en el año 2015, ¿no? Y yo había visto ya ediciones anteriores. En la primera edición yo quedé el segundo puesto con un cuento, pero en la séptima edición se me convocó y yo asumí como director cultural. Yo tenía que hacer el programa de la feria, ¿no? Y yo quería innovar algunas cosas. ¿Ya? Y por ejemplo, yo puse el Lucha Libro. Compramos la franquicia, la llevamos a Huancayo y la desarrollamos en Huancayo. Pero al día de hoy, esa franquicia no sé, ya creo que ya no está vigente. Ujú. Pero la feria también está de capa caída, ¿no? Porque lo que yo veo que es más una ganancia, un lucro económico. Porque al día de hoy, que va por su decimoquinta edición, la feria ya debería estar en otro nivel. Yo recuerdo que a la última edición que fui, había en el mismo lugar, en la misma plaza, había un festival de la galleta de soda. Y la galleta de soda estaba repleto porque tenía concierto, tenía bailarinas, regalaban galletas. ¿Ya? Y la Feria del ¿Ya? Libro tenía dos gatos en la misma hora y era peor en la noche, ya te imaginarás. Entonces, ¿qué diferente puede hacer la feria, ¿no? Para atraer nuevos públicos, para mejorar su programa, porque también vi que decían, se va a presentar María Kodama. Uno pensaba que María Kodama iba a estar ahí, pero no, era virtual. Entonces, me parece a veces un engañamuchachos también para las editoriales esta clase de ferias. Claro, mira, lo que yo vería y lo que yo propondría quizás es segmentar, ¿no? Segmentar al público, ¿no? Porque hay un público infantil, por ejemplo, hay un público escolar, ¿no? Quizás hay un público universitario también, ¿no? Segmentar. Y eso lo está haciendo la FIL, ¿no? La FIL, por intermedio también de la Dirección Desconcentrada de Junín, ellos sí están segmentando los horarios, pero también la propuesta sería innovar en la infraestructura, ¿no? La infraestructura a veces no ayuda. Por ejemplo, esta última FIL, el clima nos jugó en contra, ¿no? Yo estuve ahí como vendedor, tenía un stand de la librería Rocinán. Y como vendedor, ¿tú crees que han podido superar el problema que hay siempre en el interior del país, que es vender libros más allá de 10 soles? Es complicado. O sea, libros que aquí están aquí en Lima, las editoriales venden 35, 50, 70 soles. ¿Se Mm, venden? no se vende tanto, ¿no? Pero sí hay personas que pueden invertir en libros hasta de 120 soles, ¿no? Claro. Por ejemplo, de la editorial Taschen, ¿no? Que son unos libros muy, muy caros, ¿no? Sobre todo de libros de arte, de fotografía, pero son contadas las personas que pueden adquirir esos libros. En cambio, la mayoría de las personas, su adquisición es de 9.90, ¿no? Y a veces estas personas esperan que los grandes sellos editoriales pongan en oferta títulos que no se han vendido años antes, ¿no? ¿Entiendes? Ujú. Ahora, quiero que vayamos Me dio curiosidad cuando visité para un festival de Huancayo, un movimiento literario, un grupo literario que se llama el Futurismo Andino. Cuéntame un poco más al respecto. Ah, bueno, el futurismo andino. Sí, bueno, es un grupo de poetas, ¿no? Un grupo de poetas, creo que querían hacer vanguardia. ¿Ya?
Y sí, estaban más enfocados en el tema de las redes sociales, el tema de poner el poema, no sé, en otra perspectiva, ¿no? Pero ya desde el nombre futurismo andino, creo que erraron, ¿no? Erraron en el sentido de que el futurismo, como tú bien sabes, nació en 1910, nació con Marinetti, ¿no? Pero ya llamarse futurismo y andino, yo creo, consultando también a una docente de la maestría, me dijo que mejor sería llamarlos el pasadismo, ¿no? El pasadismo andino, ¿no? Ajá, ¿ya? Y lo otro, ¿no? Recalcar que los Andes es desde Colombia hasta Chile, ¿no? No confundir el término andino quizás con la Sierra Central, ¿no? Yo creo que ahí han errado ellos. Ok. Ahora quiero que me cuentes un poco sobre el tema. Mira, ya que estamos hablando sobre el tema andino. Eh, bueno, hay muchos escritores, bueno, hay muchas publicaciones que estoy viendo en las editoriales del interior que publican en quechua. La poesía Ya, en quechua me parece saludable, la escritura en lenguas originarias, me parece genial difundir autores que no sean solamente de Lima. Eso me parece perfecto. Solo lo que me parece curioso es que muchas veces se ha abierto un nicho para llenar, a veces creo que sobre todo con el tema de los concursos, sí, buscar los concursos. los concursos han obligado digamos, a los escritores del interior a escribir en quechua. Creo que porque se ha abierto un nicho, digamos, para conseguir, digamos, esa entrada, ¿no? Hay escritores como, que, claro, como Javier Pariona ¿no? Y también Osmar Alzobigiri, que es un poeta pureño que vive en Cusco, que sí realmente escriben en quechua y tienen libros destacados. Pero yo quiero que me comentes un poco más bien sobre los otros, sobre esos poetas que escriben en quechua para, digamos, tapar sus malos poemas, ¿no? Porque los poemas son malos no solamente en español, sino pueden ser malos también en quechua, aymara, en inglés, en portugués, ¿no? Claro. ¿Tú crees que el quechua salva al poema? Yo creo que no, ¿no? Eh, en una primera lectura se siente, ¿no? Se siente el poema, ¿no? O te gusta o no te gusta, es así de sencillo, ¿no? Y en este caso, si se utilizan el quechua, bueno, yo no utilizo el quechua, ¿no? Yo escribo en castellano, pero sí podría quizás en mi narrativa poner diálogos en quechua. ¿Por qué? Porque mi abuela era quechua hablante, ¿no? Claro. Y, y ya que lo mencionas de utilizar el quechua solo para los concursos, creo que está mal, ¿no? Yo creo que es una pose que debería desterrarse, ¿no? Y cada poeta, cada escritor debería ser más sincero con uno mismo, ¿no? Escribir realmente lo que le nace, no escribir por modas, no escribir por concursos. En ese sentido, yo creo que uno debe ser fiel a uno mismo, ¿no? ¿Eh? Ujú. Genial. Ahora quiero que me hables un poco sobre el tema de, bueno, tú estudias la maestría aquí en Lima, pero vives en Huancayo. Quiero que me hables un poco, o no, la idea que tienes sobre lo que está pasando en Lima desde afuera, ¿no? Porque tú sueles venir y ver un poquito, digamos, desde la periferia, lo que ocurre en los movimientos poéticos en la ciudad. ¿Crees que está pasando algo o está todo igual de aburrido como siempre? Mira, yo a Lima mm, al año siempre trato de venir al menos una vez al año, ¿no? Y esta vez me he quedado no solo días, me he quedado semanas y ya voy por un mes más o menos y me he acostumbrado un poco porque conozco las calles, conozco también por dónde moverme, a qué sitios ir. Y durante este mes de septiembre estuve recorriendo recitales, lugares, mencionarte Poesía en el Parque de Ujú, Eduardo Rada, ¿no? Que yo a Eduardo Rada lo estimo bastante. ¿Por qué? Porque él sigue persistiendo en eso, ¿no? Sigue buscando espacios para la poesía. Y es loable su empresa que está llevando a cabo, de llevar la poesía al público. En el centro de Lima, por ejemplo, descubrí la Casa Astarte, ujú, donde se reúnen los poetas. Y sí, me parece un ambiente muy saludable, un ambiente donde uno puede respirar camaradería, ¿no? Donde te hacen sentir, como dicen, como en casa, ¿no? Y bueno,
Carlos, que es el dueño, también está realizando una colección de poesía, ¿no? Eso. En el centro de Lima también he visto eventos de poesía. Por ejemplo, un viernes coincidieron 3 eventos de poesía. Yo en ese aspecto creo que sí, es saludable que haya diversidad de eventos, ¿no? Pero creo que los grupos están separados, están segmentados y no sé, los poetas solo van cuando presenta a su amigo, pero cuando presenta a otra persona que viene de provincia como José Córdoba, que presentó su libro hace 2 semanas, no fue mucha gente, fueron sus amigos, fueron los que le estimaban. Pero tú sabes bien, Diego, que la poesía también es de un público reducido, no es de multitudes. En ese sentido, creo que yo creo que va por buen camino, ¿no? Va por buen camino, pero las municipalidades deberían enfocarse un poco más quizás en hacer ver que en Lima y en los distritos se está llevando a cabo otros eventos, ¿no? Otros eventos de literatura. Igual, ¿no? Igual podría mencionar en el Callao, ¿no? Pero sí, sí hay agentes, gestores culturales como Úrsula Alvarado también, que ponen una agenda poética y más o menos te brindan un panorama de lo que se va a desarrollar en la semana, ¿no? Eso es bueno, la verdad. Las Sí, últimas dos preguntas, ¿ya? Y sí. bueno, la primera es, creo que ya queda un poco tiempo. La primera es con respecto a a los escritores que están, digamos, sobrevalorados y aparecen ahí, los escritores 990. Cuéntame a quiénes has visto por ahí, o quiénes crees que se merecen estar en los 990. Mira, primero comenzar con los 990. Decimos 990 porque son escritores quizás que publican en grandes sellos editoriales, ¿no? Y toda la maquinaria del marketing les pone las luces, salen entrevistas, salen, no sé, salen artículos, salen reseñas, pero pasados unos años los puedes encontrar en los remates de Crisol, de Ibero. Lo digo esto porque yo también he sido librero. Antes de ser abogado, yo he trabajado en Ibero, he trabajado en Crisol y sobre todo he visto escritores que se meten en temas donde no tienen experticia. Puedo mencionar a escritores que hablan o escriben sobre el conflicto armado interno, ¿no? Es más, hasta podría mencionar ahí al propio Vargas Llosa, ¿no? Nuestro Nobel, por ejemplo, en Litume en los Andes, ¿quién mató a Palomino Molero? No llega a ese punto de verosimilitud. Y esto lo digo también basado y con la convicción de María Rostorowski, quien ella menciona en un programa para un canal chileno que también entrevistó a Bolaño, y menciona lo siguiente, ¿no? Que Vargas Llosa nunca entendió al hombre andino. En ese sentido, yo creo que hay escritores que imitan a nuestro Nobel, pero no llegan a la talla, ¿no? Se quedan ahí chatos. ¿Por qué? Porque escribir desde Lima y abordar un tema que aborda el interior del país sin conocer la realidad es un suicidio, creo. Un suicidio literario, desde luego. ¿Comprendo? Y para finalizar, una anécdota jugosa con algún escritor en alguna feria, en algún festival. Bueno, mira, lo que se me viene a la cabeza, ya que hemos hablado de la Feria del Libro del 2015, cuando yo era el director cultural, es que esta vez había invitado a Mónica Cabrejos. Y bueno, esta es una pequeña anécdota, ¿no? El libro era Ni puta ni santa, ¿no? El auditorio municipal estuvo lleno, repleto, y Mónica recuerdo bien que dijo, me pueden hacer cualquier pregunta, ¿no? Y del público, alguien le dijo, alguien mencionó cuál era tu pose favorita, ¿no? Y Mónica se quedó en silencio, ¿no? Esa puede ser una anécdota, si no, literaria, ¿no? Llamémosla. Y ya que estamos hablando de anécdotas, cuéntanos el origen de tu conocido y famoso Tajo. Ah, ya, de mi famoso Tajo, ¿no? Bueno,
Esto ha sido producto de un robo, ¿no? Yo salía de una boda y por ser buena gente, eh, me puse a tomar con dos adolescentes. Ingenuamente yo les invité el trago, pero al irnos caminando, ellos intentaron robarme y sacaron sus scooters y para defenderme yo saqué mi zapato y me peleé, ¿no? Me peleé con ellos, me enfrenté, Eso era en la vía del tren, ¿no? bueno, entre Ferrocarril y San Carlos, más o menos. Y Sí, ya, sí, sí. Bueno, desde ahí tengo pues esta experiencia de que uno no debe confiar, ¿no? En las personas. bueno, te quedó la experiencia y te quedó el tajo. Claro, se me quedó el tajo, ¿no? Y bueno, lo llevo con orgullo Es porque, tu balón. claro, es un galón, ¿no? Son cosas que pasan en la vida. Y creo que yo ya debería estar muerto, ¿no? Porque de este tipo de accidentes, de este tipo de percances, Ya te han pasado ya me han varios. pasado varias veces, ¿no? Varias veces. Y bueno, quizás me sirva para escribir algo, ¿no? Bueno, Roger, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Gracias, Diego, y bueno, nada, nos vemos hasta una siguiente, ¿no? Una siguiente oportunidad. No dejes jamás el vicio de la lectura. Muy buenas noches. Hasta otro capítulo más de Ese maldito vicio. Pues sí,